medio de un circuito electrónico que convierte un voltaje de corriente DC en un voltaje de corriente alterna trifásica. Entonces, este concepto ya lo hemos venido trabajando y manejando al transcurso de las clases anteriores, porque es importante de que tengamos claro este concepto para poderlo comunicar de forma más fácil y más sencilla a un cliente cuando nos haga la pregunta, porque nosotros vamos a tener de pronto esa responsabilidad donde nos van a preguntar, señor Pedrito, ¿usted qué aire me recomienda? Porque resulta que usted, Pedrito, es el técnico de confianza de muchos de sus clientes. Y lo que usted le diga para ellos va a ser muy importante, va a ser tomado en cuenta. Entonces, cuando eso suceda, usted les va a decir, yo les recomiendo que se compren un aire inverte porque ahorran energía, ahorran en cuanto a gasto de consumo del pago del recibo de la luz y pues obviamente todos estamos ayudando al planeta para reducir ese consumo de energía. Entonces, es responsabilidad de nosotros, a veces inconscientemente, de dar este tipo de información, aconsejar a nuestros clientes de que quiten esos equipos de convencionales e instalen un circuito inversor. Bien, dicho esto, podemos avanzar para entender un poco el tema de el ciclo rectificador. Vamos a hablar aquí más o menos a grosso modo, cómo se maneja el tema de los sistemas inverte para que ustedes más o menos tengan una idea y así sea mucho más fácil diagnosticar un fallo en estos equipos. Cuando hablamos de circuito rectificador, estamos hablando de que vamos a hacer una transformación de la corriente alterna, ya sea 110 o 220, y vamos a cambiar o a transformar por medio de un circuito electrónico ese voltaje de corriente alterna a corriente continua, pero a un voltaje de 310 voltios, porque ese es el voltaje que vamos a encontrar y que vamos a manejar en un circuito de aire acondicionado inverte o en una nevera inverte o en una lavadora inverte. Y el ciclo, en comparación al ciclo de rectificación, vamos a tener el ciclo inversor. Y el ciclo inversor lo que hace es tomar ese voltaje de corriente continua de 310 voltios y transformarlo en un voltaje trifásico de corriente alterna. Entonces, teniendo claro, a grosso modo, cómo es que funciona el tema del sistema inverte, de esta forma va a ser mucho más sencillo entender cómo es el funcionamiento de estos equipos. Entonces, aquí vamos a ser un poco más específicos en este tema. Vamos a explicar un poco sobre el ciclo rectificador, cómo se forma. El ciclo rectificador es de la siguiente forma. Vamos a tener una alimentación de 220 voltios, el cual va a pasar por un filtro, o nos vamos a encontrar con un filtro EMI, que consta de bobinas y condensadores puestos de forma estratégica para limpiar de la mejor forma cualquier ruido que venga o provenga de la corriente alterna. Una vez pasado por esta etapa, llega a una etapa del reactor y un circuito PFC. Y aquí lo que vamos a hacer o lo que sucede es que se va a mejorar el factor de potencia de la corriente alterna. ¿Con qué fin? Con entregar esa corriente lo más limpia posible al circuito de rectificación y en el cual vamos a tener también el tema del filtraje de ese voltaje para tener un voltaje de 310 voltios de corriente continua. Entonces aquí tenemos el tema de cómo es que funciona o cómo obtenemos esos 310 voltios de corriente continua en el circuito de rectificación. Y vamos a ver qué pasa con el circuito o en el ciclo de inverte. En el circuito inverte ya sabemos que tenemos un voltaje de 310 voltios de corriente continua con el cual vamos a trabajar y ese voltaje va a pasar por un circuito inversor.
que consta principalmente de un módulo integrado llamado IPM. Y hemos dicho que el módulo IPM es módulo de potencia inteligente. Y es un módulo que tiene internamente un circuito de transistores IGBT que son los encargados de transformar esta corriente DC en corriente alterna trifásica. Ese voltaje va a ir directamente al compresor, bien, y va a hacer que él empiece a funcionar, pero va a existir también un circuito que por medio de un microcontrolador va a manejar y a controlar y a diagnosticar cualquier falla que pueda existir en este tipo de circuitos electrónicos. Entonces, aquí ya vemos la diferencia entre los dos ciclos, en el ciclo de rectificación y el ciclo de inversión del voltaje, de cómo, a grosso modo, es que funciona un sistema inverte. Circuito de comunicación. Como habíamos hablado al principio y ya hemos tocado este tema, en especial con el tema de las neveras, el circuito de comunicación es totalmente algo que debemos entender, ya que, como les comenté, en un aire acondicionado inverte, donde tenemos dos unidades separadas, vamos a tener dos tarjetas electrónicas, que ya vimos cómo, y estas dos tarjetas, cada una va a tener un microcontrolador. Si ustedes recuerdan, en las estructuras de las neveras inverte, también las tarjetas de las neveras inverte tiene cada uno su microcontrolador, tanto en el circuito principal como en el circuito inversor. Y en ese tipo de tarjetas también se presenta daños o códigos de error por este tema de comunicación, ya que ese tema de comunicación, o sea, tiene que existir un circuito de comunicación para que esos dos microcontroladores se puedan entender. Entonces, dicho esto, vamos a ver en un aire acondicionado inverte cómo es el tema de comunicación. El tema de comunicación en un aire acondicionado sucede de la siguiente forma. En la evaporadora, como ya les comenté, existe una tarjeta principal que es la que maneja el funcionamiento completo del aire acondicionado inverte. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de que tengamos una tarjeta inversora en la condensadora, esa tarjeta sola no hace nada. O sea, si ustedes cuando están haciendo un diagnóstico en un aire acondicionado inverte y determinan que el problema está en la tarjeta de la condensadora, pero es un tema de funcionamiento, o sea, no estamos hablando que el diagnóstico es que la tarjeta no prende, sino que el tema es que está generando un código error en el tema de funcionamiento. Si ustedes retiran esa tarjeta, muy difícilmente, a no ser que tenga alguien que te ayude con el tema de la reparación electrónica, que esa persona tenga tarjetas que sean compatibles con esa para generar todo un circuito en una mesa de trabajo y poder generar funcionamiento o alguna reparación. Pero en sí, esa tarjeta sola, si tú la conectas, no hace absolutamente nada. Simplemente se va a energizar y punto. Quien controla todo el funcionamiento es la tarjeta de la evaporadora. Pero en un aire acondicionado inverte existen códigos de error de los cuales vamos a hablar al final, códigos de error que pertenecen a la evaporadora y códigos de error que pertenecen a la condensadora. Pero ya vamos a hablar al final un poco sobre el tema de los códigos de error. En el tema de la comunicación vamos a tener un circuito por medio de optocopladores y este circuito de optocopladores es idéntico tanto en la tarjeta de la evaporadora como en la tarjeta de la condensadora y es un circuito bidireccional que lo que hace es enviar información y recibir información. Bien, ¿cómo es esa información? Realmente no sabemos, ya que no es una señal específica para todos los aires y para todas las marcas. Cada fabricante tiene su propio parámetro de comunicación. Es un mismo fabricante puede existir que entre sus unidades diferentes en cuanto a los BTU, puede ser que ni siquiera una evaporadora de 12.000 pueda ser compatible con una evaporadora de 24.000, hablando del tema electrónico.
¿sí? Ya que el tema electrónico, por medio de este circuito de comunicación, la tarjeta principal, que es la de la evaporadora, va a detectar que, oye, la tarjeta de la condensadora no la conozco, lo que me está diciendo no lo entiendo, por lo tanto, puede llegar a generar en algunas marcas códigos de incompatibilidad. Y eso tiene que ver mucho con el tema de comunicación. Entre las otras fallas que nosotros a veces podemos llegar a tener, porque no somos perfectos, es el tema de la conexión. Muchos de nosotros, con muchos años de experiencia en el manejo de este tipo de equipos, de manejo de neveras, de manejo de lavadoras, a veces por distracción cometemos errores tontos, que cuando los analizamos, pero yo por qué hice esto, si me hago entender. Entonces, no podemos actuar de una forma, o sea, tenemos que dejar ese ego a un lado para poder hacer una revisión, eh, un diagnóstico mucho más certero o efectivo cuando vayamos a hacer nuestro trabajo. Y entre esos está el tema de las conexiones eléctricas. A veces hemos tenido casos donde por simplemente distracción o, sí, más que todo es como por distracción, el tema de la conexión entre la evaporadora y la condensadora. ¿Por qué? Porque en la evaporadora vamos a tener, como ya les dije, un punto de línea 1, un punto de N1 y un punto de S1. Y en la condensadora vamos a tener esos mismos puntos donde vamos a tener L2, N2 y S2. Si tú llegas a conectar por equivocación L1 en N2, ya ahí tienes el primer tema de problemas de comunicación y inmediatamente a veces pasamos eso por alto y decimos, no, eso es un problema de tarjeta. Bien, eso es muy importante, que ustedes cuando vayan a verificar un problema de comunicación en un aire acondicionado inverter, lo primero que tienen que ir a verificar es que la conexión eléctrica esté correcta, porque puede suceder que tú llegues a revisar el aire con el problema ya y resulta que alguien anterior a ti ya fue y revisó y por equivocación conectó o desconectó simplemente el cable de comunicación. Otra cosa es que según los fabricantes, por experiencias ya, el cable de comunicación tiene que ir desde el punto S1 al punto S2 sin ninguna interrupción. Tiene que ir totalmente limpio. No puede ir con ninguna añadidura. No, pero es que yo ya lo he puesto y eso no pasa nada. Puede ser que sí, obviamente tenga razón porque es tu experiencia, pero es algo que ya se ha presentado que a largo plazo esa unión que hayas hecho como lo hayas hecho, va a tener un punto de interrupción para esa comunicación. ¿A qué me refiero? A que esa comunicación que va por ese cable es muy celosa o muy delicada ante cualquier eventualidad externa que pueda llegar. Tanto así que hemos conocido que al principio los aires, por lo menos hablando de la marca LG, venían un cable encauchitado de 3 líneas donde se conectaban tal y como se ve aquí en la imagen. Pero tal vez se empezaron a presentar con el tiempo problemas de comunicación y en fábrica, por los reportes técnicos, se dieron cuenta que posiblemente existía una interferencia de la alimentación de corriente alterna con respecto a el cable de alimentación. Y ya después lo que hicieron fue mandar un cable encauchitado, 2 cables encauchitados de 4 líneas, de 2 líneas, para conectar aparte el tema de alimentación de corriente alterna y aparte el tema de tierra y comunicación. Entonces, mire que no es tan, ¿cómo les digo? Tan menos importante el tema de la conexión eléctrica en cuanto al circuito de comunicación. Cada quien va teniendo su propia experiencia, pero lo que les comento aquí es lo que se ha vivido y pues obviamente ustedes lo pueden replicar. Entonces, teniendo ya conocimiento de que el tema de comunicación es algo muy delicado y que no es algo que se pueda tomar a la ligera, pues vamos a ver un pequeño video sobre el tema. ¿Sabías que en un aire acondicionado inverte uno de los problemas que ocasiona que se genere
error de comunicación es porque están mal instalados. En su regleta tenemos línea, neutro y comunicación, y en su regleta de la condensadora tenemos línea, neutro y comunicación. La tarjeta de la condensadora trae un LED que nos indica que hay comunicación y se comporta de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando por equivocación intercambia los cables azul para línea, marrón para neutro, marrón en línea, azul en neutro? Si la conectamos de esa forma, entonces veremos que en el LED ya no indica que hay comunicación. Por lo tanto, el LED quedará totalmente estático. En ese caso, mostrará en el display el código de comunicación, que en este caso para LG son de 5 destellos. También debes verificar que el cable de comunicación no esté desconectado. Recuerda, si te gustó, dale like. Muy bien, entonces como vimos en este video, la importancia de la conexión eléctrica del cual les estaba hablando. En algunos aires de, por lo menos en este caso como en el video, en los aires LG, el LED testigo que trae la tarjeta de la condensadora es muy importante observarlo en el momento de hacer una revisión técnica porque nos da señales de código de error o nos da este tipo de señales de si existe o no comunicación. En otros tipos de marcas podemos llegar a encontrar ese mismo testigo en la tarjeta de la evaporadora, donde hace exactamente lo mismo, donde nos indica por medio de un flasheo de que hay comunicación, y eso es una ayuda visual para el tema de la revisión del circuito de comunicación. ¿Sabías? Ahora vamos a mirar un poquito, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí quiero que se queden con el conocimiento en este diagrama, que es un diagrama de un aire acondicionado inverte el tema de la señal, como para que entendamos un poquito cómo funciona en la tarjeta. Este circuito, como les había comentado, está tanto en la tarjeta de la condensadora como en la tarjeta de la evaporadora. Y lo que nos interesa de este diagrama electrónico es esta zona, que es donde vamos a encontrar el circuito de comunicación. Y en un aire acondicionado siempre lo vamos a encontrar con dos octocopladores, aunque vamos a encontrar también casos donde con un solo octocoplador es suficiente y igual tiene la misma función. Entonces realmente lo que sucede es que el microcontrolador, ya sea de la tarjeta de la condensadora o de la evaporadora, lo que va a hacer es enviar una información de datos a este circuito para que por medio de su cable de alimentación, que es lo que realmente ella está variando, el cable de alimentación, con una de sus líneas, ya sea neutro o línea, lo que hace es mandar una señal de ida y regreso hacia el otro microcontrolador o hacia la otra tarjeta, en el cual lo que va a hacer es que por medio de otro autocoplador va a recibir esa señal y él la va a interpretar de comunicación. Y por medio de este circuito es que se envía toda la información para decirle al aire, prenda, acelere motores, acelere el motor del compresor, baje velocidad, en fin. Por medio de este circuito es que se controla todo el funcionamiento del aire prácticamente. Entonces, mire lo importante que es el tema de comunicación. Así que no pasemos por alto ni siquiera el tema de ir a revisar la conexión eléctrica, porque con un mal contacto con terminales oxidados, cables de pronto ya deteriorados, en fin, cualquier cosa con el tema del cable de comunicación es vital para que este circuito funcione correctamente. Como la comprobación con el multímetro. Entonces, una de las formas que podemos, además de la que ya hemos visto, de verificar este circuito es con nuestro multímetro. Vamos a ponerlo en corriente alterna y entre el terminal neutro y el terminal de señal vamos a tener una variación de voltaje. ¿Qué de cuánto es? No sabemos porque, como ya les comento, es un tema que cada fabricante determina de forma de que cada equipo pues se comunique de forma distinta. No es un dato que tengamos que escribir porque eso va a variar mucho entre marcas, entre modelos, en fin.
Lo que hacemos es tomar lectura de voltaje de corriente alterna y el multímetro tendrá un valor de voltaje que oscila periódicamente. O sea, vamos a ver una variación de voltaje alterno en ese punto donde vamos a tomar. Entonces, vamos a tomar ese punto en la evaporadora y vamos a hacer esa misma medida en la condensadora. Y así obviamente vamos a descartar de forma rápida en el diagnóstico de si existe algún problema en comunicación. ¿Por qué? Porque si tú en la evaporadora ves que la tarjeta de la evaporadora está enviando la señal, vas a ver aquí una variación de voltaje. Y si hay un problema de cableado, pues cuando llegues a hacer esta misma medida en la condensadora, pues vas a ver fácilmente por medio del multímetro que hay algún problema eléctrico, ya sea cables cruzados, cables abiertos, en fin. Entonces, esa es otra forma de verificar el tema de comunicación. Y mira que estamos haciendo mucho énfasis en este tema de comunicación en el aire, porque realmente es uno de los daños más comunes en un aire acondicionado inverter, el tema de comunicación. Modo de pruebas del compresor. Este tipo de compresor, como ya les había comentado, es un compresor trifásico, inverter trifásico, y al igual que los compresores que ya hemos visto en la clase anterior de la nevera, se hace lo mismo. Tiene 3 puntas. En sus 3 terminales vamos a encontrar U, B y W, que son las conexiones que vienen desde la parte electrónica. Y ahí lo que vamos a hacer es que con el multímetro puesto en ohmios vamos a tomar las 3 lecturas de estas bobinas en forma de estrella. Y su medida aproximada va a ser de 2.5 ohmios. Entre U y B, entre B y W y entre U y W. ¿Qué es lo importante en este modo de prueba? Es que las lecturas, las 3 lecturas que vamos a tomar, sean totalmente idénticas o muy similares una entre otras. Si en alguna de ellas llega a haber una variación muy diferente o simplemente no está, eléctricamente ese compresor está defectuoso. Y en ese caso, pues lo que queda es cambiarlo. Recuerden que el tema mecánico ya es algo totalmente complejo para nosotros ir a revisar. Vamos a hablar ahora sobre el tema de los motores BLDC de corriente alterna y los BLDC. Bueno, en un aire acondicionado inverte, vamos a encontrar motores blower de corriente alterna con sensor Hall y vamos a hablar un poquito sobre él. Mientras que también vamos a encontrar motores BLDC, ya sea como motor blower y en especial en el motor ventilador de la condensadora. El motor blower de corriente alterna tiene un sensor Hall que es un motor de corriente alterna con un circuito interno, el cual controla la velocidad de funcionamiento. Este tipo de motores podemos identificarlos en su plaqueta de información que son motores de corriente alterna. Bien, son motores convencionales de corriente alterna con 2 bobinas que lo que hace el control de la velocidad de este motor es por medio de ese circuito Hall. ¿Cómo funciona? Tenemos una entrada de corriente alterna, la cual pasa y procesa la tarjeta electrónica por medio de su microcontrolador, envía un voltaje o una señal a un octocoplador y este octocoplador es quien activa por medio de un triac el funcionamiento del ventilador. Eléctricamente, así funciona este tipo de ventiladores. Pero ¿cómo controla su velocidad? Pues para eso es donde empieza a jugar el tema del circuito Hall que trae en la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo el diseño del motor. Y lo que hace ese sensor es enviar una señal directa al microcontrolador para que él la procese y así pueda variar el voltaje en este circuito y poder darle o mayor voltaje o menor voltaje al motor para que él acelere o desacelere. Y así, a grosso modo, es como funciona el motor del blower de corriente alterna con circuito Hall. Modo de prueba del motor blower. Pues una forma de probarlo es inyectándole voltaje directo con un condensador externo, ya que este condensador es quien le da el torque de arranque al motor.
si en este condensador puede arrancar dándole un impulso mecánico. Y uno de los daños que se pueden encontrar es que este condensador, que a veces es externo y muchas veces está instalado en la tarjeta electrónica, se desvaloriza, y al desvalorizarse, pues obviamente este motor tiende a fallar. Y al tener esa falla, pues obviamente el sensor Hall es el quien va a detectar que hay un problema en él, se lo va a indicar o se lo va a chismosear allá al microcontrolador y le va a decir, oye, hay un problema, haz algo. Entonces ya él lo que hace es enviar una señal de código de error para el funcionamiento, para ir a hacer esta misma revisión en este caso, de este periférico. Otra de las pruebas que podemos hacer en él es verificar el funcionamiento del sensor Hall. ¿Cómo lo hacemos? Con una herramienta muy sencilla, que es un diodo y una resistencia de protección, obviamente con una batería de 9 voltios, o directamente desde la tarjeta, y generarle un movimiento mecánico para verificar que este LED prenda y apague, y así darnos cuenta si ese circuito Hall que trae internamente está funcionando o no. Y aquí en esta figura lo que vemos es, cuando le damos este movimiento mecánico nosotros con los dedos, pues lo que va a hacer es que el imán que trae internamente, pues empiece a pasar sus polos norte y sur por el sensor Hall, y lo que va es a interrumpir este voltaje de alimentación y lo va a determinar como una señal. Aquí en este video vamos a ver un poco sobre esta ¿Sabías prueba. cómo probar el sensor Hall que trae este tipo de motor de aire acondicionado por medio de su conector? Muy fácil, para eso vamos a utilizar un diodo LED con su resistencia de protección. Si ven, esta es la herramienta tan sencilla, es conseguir un diodo LED, ponerle una resistencia, puede ser de 1K, y ya con esto podemos hacer una herramienta dinámica, sencilla, que nos puede ayudar para determinar si el circuito Hall está en funcionamiento o no. Teniendo en cuenta cuál es su ánodo y su cátodo. Y vamos a necesitar una fuente con 5 voltios. Muy importante identificar cuál es el voltaje VCC, la señal y GND. Te puedes ayudar con el diagrama que trae el mismo motor. Ahora ponemos el diodo LED en su cátodo en GND y su ánodo en señal o salida. Ahora lo que haremos es prender la fuente y vemos que el LED se enciende. Al girar el motor vemos que el LED sigue encendido. Eso quiere decir que el sensor Hall está dañado. Este es el sensor Hall y este es el nuevo. Vamos a cambiarlo. Ok, una vez cambiado el sensor Hall, procedemos a hacer la misma conexión. Prendemos la fuente y giramos el motor. Como pueden observar, el LED empieza a prender y apagar. Esto quiere decir que el circuito Hall ya está funcionando correctamente. Entonces, como pudimos ver aquí en este video, realmente es muy sencillo hacer esta prueba y muy práctica, y nos va a ayudar mucho en el tema del diagnóstico de si este motor está en buenas condiciones o no. Como verificando su circuito eléctrico, podemos alimentarlo directamente o podemos tomar lectura en ohmios de esa bobina. Y lo otro es verificar si el circuito Hall está en funcionamiento, y aquí en este video sencillamente pudimos ver cómo se hace esa prueba. ¿Sabías cómo probar? Vamos a hablar ahora un poquito sobre el motor BLS. Este tipo de motores BLS es un motor síncrono de imán permanente de corriente continua. Este tipo de motores los conseguimos muy frecuentemente en la condensadora, ya que es el motor que, si lo comparamos con el motor del blower, este tiende a generar un consumo mayor al del blower. Por eso vamos a encontrar este tipo de motores BLDC que van a sumar al ahorro de energía que todo el equipo consume. ¿Cómo es su estructura? Pues ya lo hemos visto en el transcurso del curso. Todos estos motores BLDC tienen varias construcciones, pero la principal o con la más común que nos vamos a encontrar es que con su estator es el embobinado y el rotor es su centro imantado, pero vamos a encontrar un circuito electrónico interno en él. En algunos vamos a tener la oportunidad o la facilidad de desarmarlos tal y como los vemos aquí en la imagen, y vamos a tener acceso al circuito electrónico. En otros, ya no vamos a tener acceso a este circuito electrónico, simplemente
vamos a tener acceso a la parte de su conexión para tomar datos, para tratar de saber si ese motor está en correcto funcionamiento o no. Este tipo de motor, como ya les había dicho, a veces en algunos casos lo vamos a encontrar también en como motor blower en la evaporadora, pero siempre vamos a encontrar este tipo de motor en la condensadora. Los aires acondicionados que todavía traen en motores de corriente alterna con condensador precisamente como ventilador en la condensadora, pues realmente, poderlo decir así, están atrasados en ese tema, ya que este tema de los motores o de los sistemas inverter ya debería venir tanto el motor blower con un motor VLS de corriente continua y un motor ventilador en la evaporadora del mismo sistema. Y eso es para también el tema de las neveras. Todos sus ventiladores deben ya de venir porque los ventiladores van sumando en el ahorro de energía. Y lo mismo para las lavadoras. Ya vimos que en el tema de las lavadoras ya hasta el motor de la bomba de corriente alterna ya está siendo reemplazado por un motor, en este caso trifásico de corriente continua. Y en este tipo de motores podemos encontrar dos clases de motores, unos que vienen con 5 cables, sí, 5 cables, y otros motores trifásicos que en algunos casos es movido también por por un módulo IPM. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, como en la figura, en la fotografía que vemos aquí, ese circuito electrónico está dentro del motor. Y en otros casos vamos a encontrar este circuito electrónico en la tarjeta de la evaporadora. Cuando tenemos la conexión de 5 cables, lo que identifica cada cable es lo siguiente. En este caso, tenemos un cable rojo que está separado, si podemos ver, están separados de los otros 4 cables que vemos aquí. Es porque este cable tiene los 310 voltios. Ahí es donde va a llegar el positivo desde la fuente, o sea, el voltaje de ese link del circuito de la tarjeta de la condensadora o en el caso de la tarjeta de la evaporadora. O sea, ahí va a llegar el positivo de los 310 voltios. El cable negro es GND. El cable blanco en este caso es la alimentación de 15 voltios. Estos 15 voltios son los que provienen también de la fuente hacia el circuito interno que tiene el motor, ya que internamente tiene un circuito inversor para mover ese motor que realmente internamente es un motor trifásico. Bien. Y tenemos dos cables que van a controlar el funcionamiento de ese motor. Uno que tiene una señal PWM con la cual vamos a controlar, o la parte electrónica controla la velocidad, y un cable amarillo que maneja el circuito de feedback, que es quien controla el movimiento. O sea, con él es que va a detectar si el motor está en movimiento o no. Un modo de prueba para este motor es medir con nuestro multímetro puesto en diodos. El multímetro puesto en diodos toma lecturas, el multímetro puesto en diodos, tomamos lectura, debe dar una medida entre 0,7 voltios y 1,2 voltios. No, pero es que, ¿cómo así? Pues esto resulta que cuando ponemos nuestro multímetro en diodos, entre sus puntas roja y negra, lo que vamos a tener es un voltaje. Es un voltaje que genera nuestro multímetro por medio de su batería interna para determinar el voltaje de funcionamiento o de saturación de un diodo que ustedes vayan a medir. En este caso, lo que hacemos es poner la punta roja en GND y la punta negra de multímetro en el cable rojo del conector. Y debemos de tener este tipo de lectura. Si no tenemos esa lectura, quiere decir que internamente hay un problema en ese motor, en el circuito de ese motor, y en ese caso es cambiarlo como tal. O podemos llegar a tener una variación diferente a la que tenemos acá, y si tenemos esa variación, puede ser que también internamente ese motor
tenga problemas su circuito electrónico. Entonces, de esta forma muy sencilla, ustedes pueden determinar si este tipo de motores de 5 cables están en buen estado o no. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la tarjeta electrónica. Como ya hemos visto, este tipo de tarjetas electrónicas de aire de sistemas inverte tienen la misma estructura para todas, el cual vamos a tener un fusible de entrada y vamos a tener puntos importantes de revisión, que son, primero, comprobar que el fusible de línea esté en óptimas condiciones. De lo contrario, pues obviamente la parte electrónica, o sea, nada funcionará. Comprobar el puente rectificador. Ya hemos visto que es importante poder identificar dónde está el puente rectificador, porque con él es que vamos a tomar lectura del módulo IPM para saber si sus salidas están en corto o no. Aquí, otro punto es comprobar el módulo IPM y comprobar el voltaje de ese link de 310 voltios. Bien, cuando vayan a tomar este voltaje, por favor, tengan mucho cuidado porque son 310 voltios que en una mala conexión se puede generar o un problema físico para ustedes o puede llegar a tener repercusiones serias en la misma tarjeta. Aquí en este video vamos a ver ese tipo de prueba. Muy bien. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago yo para testear una tarjeta de un aire acondicionado inverter? De la misma forma como lo hacemos con las tarjetas de las neveras inverter y de las lavadoras inverter. Debemos ubicar el módulo IPM y en este caso, como ya hemos hablado en este curso, vemos que este tipo de tarjetas en algunos casos vienen dos módulos integrados y estos dos módulos integrados, uno es el módulo IPM y sabemos es porque tenemos su salida de UVW cerca a él y este es el módulo del circuito PFC activo. Bien, ok, entonces ya sabiendo cuál es el módulo IPM, utilizamos nuestro multímetro, lo ponemos en diodos, ok, y vamos a testear sus tres salidas UVW. Para eso vamos a ubicar en el mismo módulo IPM sus pines negativos, que son estos tres que están aquí, y su pin positivo es este que está aquí. Muy bien, entonces en estos dos puntos es donde vamos a tener el voltaje de Celin, o sea, el voltaje de los capacitores, los 310 voltios. Entonces, desenergizada, tal y como la tenemos acá, vamos a testear en diodos sus salidas. Como de la misma forma, con la punta negativa del multímetro, vamos a ponerlo en la parte positiva o la parte de alimentación, el pin de alimentación, que es este, y vamos a testear las tres salidas. Tenemos 0,409, 0,410, 0,411. Y ahora con la parte, la punta positiva del multímetro, la ponemos en cualquiera de los pines negativos y con la punta negativa del multímetro vamos a testear las tres salidas. 0,408 nos da 0,411 y nos da 0,412. Aquí lo que hemos visto es que hemos identificado que los 6 transistores IGBT que están internamente en el módulo IPM no están en corto, por ende esta es una de las pruebas más rápidas o de las formas, el diagnóstico más rápido para determinar si el módulo IPM está en corto o no, y recuerden que es la misma metodología para cualquier tarjeta inversora. Muy bien, pues aquí vimos en la práctica en este video cómo hacer ese tipo de medidas sin ningún miedo. ¿Entienden? No lo hagan, no tengan miedo. Recuerden que este tipo de pruebas se hace con la tarjeta desenergizada, así que no les dé miedo hacer este tipo de mediciones que realmente son muy prácticas y nos dan una idea de ir minimizando poco a poco dónde pueda llegar a estar la falla en un aire acondicionado, en una nevera o en una lavadora inverter.
Perdón, creo que pasé. Este es el primer video. Esta es la prueba del IPM. Y ok, ahora vamos a ver en este video otra prueba que es con los test point. Diagnosticar en una tarjeta de aire acondicionado inverte, obviamente va a ser nuestro fusible. Lo podemos poner en continuidad o en ohmios o en diodos. ¿Para qué? Para determinar si él está abierto o no. Aquí nos indica que está en correcto estado. Ahora, este tipo de tarjetas, sabiendo que el fusible no está abierto, nos indica que posiblemente la tarjeta podamos tener los puntos o test point de prueba. Toda tarjeta que viene serigrafiada como esta trae puntos de voltajes para medir, que nos dan una guía de que si la fuente está funcionando o no. Aquí vemos claramente que nos indica 15 voltios, aquí nos indica un punto de 12 voltios y aquí nos indica un punto de 3.3 voltios. Lo que podemos hacer es energizarla y verificar si esos 3 voltajes están correctos. Si están correctos, entonces nos indicará que la fuente está en total funcionamiento. Vamos a energizarla, circuito serie. Ok. Y ahora vamos a testear en voltaje DC esos pines. Ubicamos un punto GND, puede ser este. Y aquí vamos a testear el voltaje. Aquí tenemos 3.3 voltios. Ahí lo pueden observar. Aquí vamos a testear 12 voltios. Ahí están, 11.97 voltios, es correcto. Y aquí 15 voltios. Ok, entonces de esta forma acabamos de determinar que la fuente está funcionando correctamente. Muy bien, en este video pues vimos otra forma de testear cualquier tipo de tarjeta electrónica inverte. En este tipo de pruebas sí ya hay que tener mucho cuidado, puesto que hay que saberla manipular ya que está totalmente energizada. Pero sabiendo testear este tipo de puntos que traen las tarjetas inversoras, pues nos puede también dar una idea de qué puede estar sucediendo y así ir verificando poco a poco que todas las condiciones estén listas para que la tarjeta pueda funcionar. Y entre ellos, los puntos de prueba o puntos test point para verificar en especial que la fuente esté funcionando, porque la falta de un voltaje o la caída de un voltaje de la fuente puede llegar a generar cualquier problema en la parte electrónica y se pueda obviamente interpretar como un mal funcionamiento de todo el equipo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los códigos de error. Como ya hemos visto en los otros sistemas inverte, el tema de los sistemas inverte traen una gama amplia de códigos de error. Y como les hablaba inicialmente en la clase de hoy, los aires acondicionados inverte tienen una gama mucho mayor, ya que trae un circuito electrónico de mayor complejidad. Por ende, necesita tener otros parámetros para controlar. Y ya estamos hablando del funcionamiento de la condensadora. En ese sentido, el fabricante lo que ha hecho es separar esos códigos y sacar una lista de códigos para la evaporadora y una lista de códigos para la condensadora. Entonces, cuando vayamos a revisar un aire acondicionado inverte, muchas veces perdemos tiempo en quedarnos en la frente de la evaporadora media hora, 15 minutos, de pronto un poco más, dependiendo la marca o el modelo, hasta que la parte de la evaporadora, ya sea por código Morse si no tiene display o si tiene display, pues indicará un código error. Cuando el problema está directamente en la condensadora. Entonces,
La recomendación siempre va a ser que cuando llegues a verificar un aire inverte, lo que hagas es, obviamente, primero verificar que toda la parte eléctrica esté bien, cableado, conexión del tema de comunicación, en fin. Y cuando lo encienda, verificar tanto adentro, si no es inmediato el código, entonces ir de una vez a la parte de la condensadora, destapar para tener acceso a los LED de testigo que van a indicar si existe un problema o no. Normalmente los aires acondicionados están arrancando entre 3 o 5 minutos después de que se le da inicio. Entonces, miren que de esa forma ustedes pueden ir rápidamente y verificar, aquí el testigo ya me está generando un código de error, porque muchas veces el aire lo que va a hacer que va a interpretar ese problema o ese error como algo volátil, por ende, él va a tratar de hacer que él arranque y arranque independientemente del modelo o de la marca, pues puede intentar 2, 3 veces y si no es posible, ya internamente generará el código que representa un problema con la condensadora, mientras que en la condensadora el testigo de error, pues él inmediatamente, tan pronto se detecta el problema, nos va a dar esa información. Y cada fabricante pues tiene su propia lista de códigos. En este tema, cuando tenemos LEDs y no tenemos un display que nos muestre números y letras, pues en este caso tenemos, por lo menos en el caso de los aires Samsung o en los LG, tenemos LED donde nos indica códigos de error para la evaporadora, en este caso indoor, y aquí los códigos outdoor, que es la parte de la condensadora. En la parte de la condensadora podemos tener códigos como problemas de falla de corriente de alimentación, problemas de corriente del módulo IPM, señal de comunicación, nos puede indicar también operación normal, problemas con los sensores de la evaporadora, ya que en algunas marcas y modelos de aires podemos llegar a encontrar hasta 3 sensores para controlar el tema del funcionamiento de su sistema de refrigeración y obviamente eso lo hace mucho más eficiente. Y en el tema interno, pues vamos a tener prácticamente casi los mismos errores. Posiblemente vamos a tener errores adicionales como el problema de la EPRON, que es uno de los códigos que se puede presentar en un tema de aire acondicionados inverter. Y para no alargar mucho el tema de los sensores, realmente es, como ya les he dicho anteriormente, tratar de conseguir toda la información posible con compañeros, con empresas. En el mismo Internet tenemos tablas de información de los códigos de error de las marcas que de pronto ustedes más tengan contacto y guardar esa información para que sea de forma práctica ir a interpretar un código de error y así no perder tiempo en llamar a fulano, llamar a sutano, mientras tú mismo, teniendo esa información a la mano, puedes identificar rápidamente qué puede estar sucediendo, si es un problema por periféricos, si es un problema de motor, si es un problema de alimentación, si es un problema de comunicación, en fin. Entonces, en el tema de los aires acondicionados inverte, realmente no es tan complejo cuando ya con el curso, con la clase de hoy, hemos aprendido